días que el Señor nos puso fuertemente poder llevar a cabo. El primer día hoy finaliza, mañana será el segundo día que el Señor nos inquietó bastante para tener compasión por nuestra comunidad, sí, para poder llevarles el Evangelio. Y el último día, el viernes, pues bueno, ya el Señor nos va a bendecir también de una manera tremenda. ¿Qué les parece si oramos? Bienvenidos todos los que están en las redes sociales, en el nombre del Señor, los que están en este día, en este lugar. Es para todos un honor poder estar juntos. Puede tocarse el corazón, como otra vez lo hemos hecho, y dile al que tienes a tu lado, bienvenidos. Tócate el corazón, dile bienvenidos. Los de las redes sociales, dile bienvenidos, bienvenidos. ¿Sí? Le damos la bienvenida a todos y a todas en el nombre del Señor. Quiero compartirles algo, no sin antes leer las Sagradas Escrituras en capítulo 5 del libro de Gálatas, bastante conocido. Dice la palabra del Señor, verso 16. Dice, digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Aquí nos habla de se pudiera decir, un conflicto que siempre estamos como teniendo en la vida. Y creo realmente que en relación a lo que la palabra de Dios dice que somos personas que antes estábamos en el lado opuesto, dicho de esa manera, en las tinieblas, fuimos trasladados a la luz. Dicho de esa manera, estábamos presos, fuimos llamados a la libertad. Y desde el momento que fuimos llamados a la libertad, ¿sí?, nuestra vida da un giro sobre todas las cosas que nosotros vivíamos, de una manera impresionante. Pensaba sobre qué beneficio es mayor que la libertad. ¿Alguien me pudiera decir qué beneficio o qué de lo que nosotros tenemos en la vida es mayor que la libertad? Mire, déjele digo algo. Por encima de todo el dinero, de todas las posesiones, de los buenos autos, del sobresalir empresarialmente, de sobresalir en los deportes, de sobresalir en cualquier esfera de la vida, la mayoría de las personas no aprecia la libertad hasta que la pierden. Cuando se pierde la libertad es cuando comienzan a decir, ¿por qué? Es que, bueno, no se valoraba la libertad. Y uno puede decir como persona, bueno, yo soy libre, yo vivo en un país de libertades, soy de libre pensar, de libre decisión, yo puedo hacer las cosas, y tienes mucha razón. El detalle es de que todo tiene una consecuencia, lo hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué diríamos de la decisión que uno pueda tomar en cuanto a perder la libertad que un día tuvimos? Por eso la Biblia dice, digo pues, caminen en el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y no satisfagan los deseos de la carne, o sea, nuestro propio yo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu Santo nos quiere llevar siempre a todo lo que honra a Dios. La carne nos quiere llevar siempre a todo lo que deshonra a Dios. Eso es por naturaleza humana, por el pecado de Adán, qué sé yo. Entonces, no puede haber peor calamidad para una persona que teniendo libertad pierda la libertad. No puede haber peor calamidad en el ámbito espiritual. O sea, no puede haber mayor catástrofe para una vida que después de haber siendo libertado por Cristo vuelva otra vez a quedar preso. Y creo realmente que nuestra vida debe de entender claramente que si hay situaciones en la existencia personal de cada uno, ¿sí?, necesitamos ser muy conscientes de qué es lo que debemos de hacer. Y lo que debemos de hacer es lo que la palabra de Dios dice: caminar en el Espíritu. Díganlo con energía: caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu equivale a lo que la misma palabra de Dios dice: no caminar en la carne. Porque cuando caminamos en la carne, entonces vamos a satisfacer los deseos del yo personal, del yo quiero, el yo deseo, el yo decido, el yo hago.
Y entonces las consecuencias pueden ser desastrosas. Entonces la Biblia viene y nos indica que si nosotros caminamos en el Espíritu, entonces no vamos a darnos a la tarea de satisfacer los deseos carnales, los deseos pecaminosos, dicho de esa manera. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 34, quiero compartirles Biblia, dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca, otra versión dice el que practica el pecado, el que se desenvuelve en el pecado, dice otra versión, el que tiende a pecar, dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca, dice, es esclavo del pecado. Que hace lo que ofende a Dios, esclaviza. O sea, lo que la Biblia llama pecado. ¿Y qué es pecado? Transgredir la ley moral de Dios. Cuando conocemos los principios de la palabra de Dios, que es el bien para nosotros, y no hacemos el bien, dice la Biblia inclusive que nos es contado por pecado. Entonces nuestra vida necesita poder comprender que si la palabra de Dios viene y nos dice claramente que debemos de caminar en el Espíritu, es por el hecho mismo de que si no lo hacemos vamos a caer en la transgresión contra Dios. Vamos a caer en el pecado que ofende a Dios. Y por consiguiente vamos a tener consecuencias en nuestra propia vida. Si somos casados, nuestra familia. Si tenemos hijos, nuestra familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que el pecado esclaviza. Entonces, cuando alguien está esclavizado, lo único que hace es obedecer a aquel que lo tiene esclavizado. No sé si me entendieron, los de las redes sociales. Dije, todo aquel que esté esclavizado, lo único que puede hacer es obedecer a aquel que lo tiene esclavizado. Por eso tenemos que valorar la libertad. ¿Cuántos han sido hechos libres en Cristo? Los de las redes sociales, levanten su mano también los de aquí. Diga, gracias Señor por la libertad. Wow, la libertad es hermosa. Y antes de continuar, quiero orar por si alguien en su casa, en su automóvil, en su sala, en su cocina, en cualquier lado dice, Señor, perdón porque he fallado contra ti. Perdón porque he caído en el pecado, me he vuelto a encadenar una vez más. Déjame orar por ti de una vez. Voy a continuar en un instante más, pero siento del Señor hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice que habremos de caminar en el Espíritu y no caminar en la carne, porque tiene consecuencias, Dios. Si alguien, Dios, habiendo sido o siendo tu hijo, hija, cayó en el pecado y está esclavizado o esclavizada, Dios, perdona sus pecados y llámalo una vez más a la libertad. Que pueda Dios, hombres y mujeres, todos valorar la libertad en Cristo. Dios Todopoderoso, tu palabra dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios Todopoderoso, tú sabes, Dios, tu palabra nos enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. Perdona los pecados. Si alguien está confesando delante de ti algún pecado cometido, Dios, perdona y liberta en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas, Padre, que todos valoremos la libertad a la que nos llamaste. En el nombre de Jesucristo, el Señor de gloria. Denle un fuerte aplauso al Rey de gloria. Nadie, escuchen, nadie ignoramos una verdad como las que hemos leído. Una verdad que nos advierte las mismas Sagradas Escrituras acerca de las luchas que tenemos internas. ¿Cuántos tienen luchas? No levanten su mano. Todos tenemos luchas. No hay nadie que no tenga o enfrente luchas. Todos enfrentamos luchas internas y externas. No hay nadie que esté o estemos exentos.
por muy sometidos que estemos a Dios o por muy sometidos que estén a Dios, no hay nadie exento. Siempre hay algo en el cual sencillamente se está luchando, se está peleando. Pero quiero compartirles algo muy interesante. Les decía, la Biblia viene y nos advierte de una lucha que estamos teniendo día a día, donde en esa lucha, en esa batalla, o salimos vencedores o salimos vencidos. ¿Quiere leer Biblia juntamente conmigo? La palabra de Dios en Efesios capítulo 6 verso 12 dice de la siguiente manera. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Me voy a detener un poco. La palabra es muy clara. Dice que mi lucha no es contra una persona o contra algunas personas. Igualmente tu lucha no es contra alguien de carne y hueso. Y tú podrás decir, sí, oiga, mire, tengo un pleito con fulano, sutano. No, es que no se refiere a eso la palabra de Dios. La palabra de Dios va a un plano diferente. Y la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. Dice poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Y dice en las regiones celestes. Los humanos, escuche la Biblia que dice claramente que nuestra lucha no es contra el ser humano. Los humanos nos movemos en la tierra. Pero esto que la Biblia viene y presenta en otro plano, no se mueven como tú y yo tocando el suelo. Ellos, dice la Biblia, se mueven en las regiones celestes con un propósito. Y es el mismo propósito del diablo: hurtar, matar y destruir. Hacer caer en el pecado, hacer caer en la maldad, hacer pecar contra Dios, vivir una vida que no agrada en nada a Dios. Por eso la Biblia dice: muévanse, caminen, vivan, estén en el Espíritu. Porque mientras no estemos en el Espíritu, hermanos, escuchen lo que les voy a decir de parte del Señor. Hermanos, si estar en el Espíritu, hermanos, la lucha no se detiene y se arrecia. Imagínese estando en la carne. Contra esta situación no hay tales, hermanos. La Biblia nos asevera que no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos vencer? Caminando en el Espíritu. Díganlo en las redes sociales, los de este lugar. Digan: caminando en el Espíritu. Dígalo con energía. Diga: caminando en el Espíritu. Y tú pudieras decir: oiga, fíjese que viéndola bien, ya no ando caminando en el Espíritu, ando caminando en la carne. No sé qué fue lo que pasó, pudieras decir. Puede ser tu caso. No sé qué fue lo que hice mal para que me vaya saliendo poco a poco. Yo te voy a decir qué fue lo que hiciste mal. Dejaste de buscar a Dios. Dejaste de someterte al Señor Jesucristo. Dejaste de someterte y dejaste que el Espíritu Santo ya no te dirigiera. Y dejaste que tu manera de pensar, tu manera de decidir, tu manera de ser fuera quien tomara las decisiones. Y ahora te encuentras en un hoyo donde te cuesta salir. Déjame te digo algo: solamente el Señor Jesús te puede sacar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque la Biblia dice claramente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Así que desenfoca tu energía de estar discutiendo, de estar peleando, de estar ahí entre pensando a ver quién gana, a ver quién en términos humanos. Deja de estar perdiendo la energía ahí. No tiene sentido. No hay razón. Cuando hay un pleito, una ira, una contienda en el terreno humano, en el plano humano, bueno, entonces tenemos que entender de dónde viene también. ¿De dónde viene esta pelea? ¿Qué pretende esta lucha? ¿Qué pretende esta contienda? Y tenemos que ser inteligentes, porque la Biblia dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Lo dice claramente.
Dice la Biblia que es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Levanten sus manos, ahí los de las redes sociales, los que estamos aquí, levanten sus manos, dígale: Señor, Señor, ampárame. Dígale, ampárame bajo tu mano. ¿Sabes? Dios nos ampara siempre que vayamos a Él. ¿Cierto? Aquí no hay fórmulas mágicas. El Señor reprenda al diablo. Aquí o nos sometemos o no nos sometemos. O buscamos o no buscamos. Obedecemos o no obedecemos. O somos o no somos. Es lo único que funciona. Y es mejor elegir lo que nos va a beneficiar. Cuando nuestra vida, hermanos, entiende lo que la palabra de Dios dice, es bien interesante, hermanos, porque entonces las cosas pueden cambiar. Nuestra vida puede ser bastante diferente. La manera como Dios quiere dirigirnos nunca se compara a como nosotros nos queremos dirigir. Diga: Dios es sabio. Diga: Dios es todo sabiduría. Y te decía, puede ser que tu caso sea: oiga, fíjese que me dejé envolver, me dejé atrapar, ahora estoy en un hoyo profundo y ya no sé ni cómo salir. Déjame orar por ti en este momento. Acompáñenme los que estamos aquí. Ahorita continuamos una vez más. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, si alguien descuidó la relación contigo, si alguien, Dios, ya no permitió que el Espíritu Santo gobierne en su vida y dejó la obediencia de lado, dejó la santidad de lado, dejó el temor de lado y se fue en pos de lo que él o ella deseaba, Señor, perdón. Ahí donde te encuentras, dile: perdón, Señor. Dile: perdón, ayúdame a regresar al 100 contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dile que el Espíritu Santo llegue a mi ser una vez más para poder avanzar en tu propósito de vida, propósito de esperanza, propósito de salvación. Amén. Así que continuamos. Cuando nosotros nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, debe de ocurrir algo. Y ese algo es de que debe de haber señales que nos vayan siguiendo. Señales, hermanos, que nos acompañen en nuestro diario caminar, porque somos de fe. ¿Cuántos somos de fe en este lugar? Levante su mano, diga: yo soy de fe. Los de las redes sociales, diga: yo soy de fe. Dígalo con energía: yo soy de fe. Bueno, cuando decimos que somos de fe, en otras palabras, somos creyentes fieles en el Señor Jesucristo. Y creemos lo que la bendita palabra de Dios dice, ¿cierto? Entonces, desde ahí debe haber señales tales como echar fuera demonios. ¿Alguna vez has enfrentado a eso? No vamos a entrar mucho en ese tema porque no es el tema. Pero escuche, si nunca has tenido una experiencia de tal naturaleza, no te lo recomiendo, porque tienes que estar bien saturado del Espíritu Santo para que no salgas corriendo. Pero fíjese qué interesante, porque parece ser como que los papeles se han cambiado. Y ya dijimos por qué. Vuelvo a repetir. Porque mucha gente cristiana nacida de nuevo dejó la oración, dejó la comunión, dejó la santidad, dejó la dependencia, dejó el sometimiento, hizo de lado su dependencia absoluta de Dios. Y entonces aquí es donde se cambian los papeles. Ok, en otras palabras, los papeles se han cambiado en el sentido mismo que el pecado es el resultado de lo que ya mencionamos. Y el pecado fue provocado por lo que ya mencionó la Biblia: los seres espirituales en las regiones celestes y todo lo que ya leímos. Ahora, resulta que el pecado está sacando a miembros del cuerpo de Cristo hacia afuera.
En vez de que los miembros del cuerpo de Cristo, llenos del Espíritu Santo, echemos fuera demonios. Los papeles se han volteado. Hay más carnalidad que santidad. Y por haber más carnalidad hay más pecado. Y por haber más carnalidad hay más deseo mundano, hay más deseo carnal. Entonces nuestra vida debe entender claramente que somos hijos e hijas de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Qué lindo es ser hijo de Dios, ¿cierto? Diga, tóquese su corazón hoy sí y diga esto. Qué lindo es ser hijo e hija de Dios, si es mujer. La Biblia eso nos enseña, ¿cierto? Acerca de las señales. La Biblia dice claramente, dice, estas señales acompañarán a los que creen. Estas señales acompañarán a los que creen. En nuestra vida, hermanos, no puede ser diferente. Porque si es diferente, entonces estamos fuera del principio de las Sagradas Escrituras. Lo que es el principio de la bendición de Dios para nosotros y para todas nuestras comunidades. Por eso, hermanos, la Biblia viene y dice, muchachos, pueblo, hijos, hijas, les voy a decir algo muy importante: caminen en el Espíritu. No caminen en la carne. Decidan caminar de la manera más elevada. Y cuando decimos de la manera más elevada, me estoy refiriendo a dejarnos llevar por el Espíritu de Dios a las dimensiones que la carne no nos puede llevar. Para poder nosotros hacer y vivir y hablar y ser y comportarnos y evidenciar en nuestra vida que realmente somos hijos de Dios, hermanos, de manera que el infierno tiemble. No que los cristianos tiemblen ante el pecado. De manera que el infierno tiemble. De manera, hermanos, que donde quiera que nos movamos, hermanos, nuestra vida irradie la luz de Cristo. Yo soy la luz, dice el maestro. ¿Qué dice? El que me sigue. ¿Qué dice? O sea, dicho de esta manera, el que está caminando de acuerdo al Espíritu. Porque el Espíritu Santo no nos va a guiar por otro camino que Jesús no haya caminado. Dice, el que me sigue no caminará, no estará, no vivirá en tinieblas, o sea, en oscuridad, o sea, en pecado. Estas señales, dice Marcos 16:17, esas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. No solamente eso, dice la Biblia, hablarán el idioma del cielo. Hablarán nuevas lenguas, hablarán lenguas angelicales, hablarán lenguas que vienen del Espíritu de Dios, hablarán en un idioma que el infierno no conoce. Es lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. Permíteme orar por ti. Ahorita continuamos y finalizamos. Por todos los que están y escucharán este tiempo que estamos teniendo con Dios. Déjame te digo algo, que las señales no se han detenido. Y si en algunos se detuvo es porque la persona, hijo o hija, se detuvo en la fe. Pero se puede retomar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que se puede retomar? Porque un ejemplo, se cae algo, lo dejas ahí. No, lo vuelves a tomar, lo retomas. ¿Cierto? O sea, si alguien perdió la santidad, ¿se puede volver a tomar, a retomar? Por supuesto que sí. Si alguien perdió el temor a Dios, ¿lo puede volver a retomar? Por supuesto que sí. Si alguien se salió del camino, ¿puede volver al camino? Por supuesto que sí. Denle un fuerte aplauso al Rey. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, estas vidas, Dios, que por una u otra razón han dejado, Dios, de fluir en el Espíritu, o que el Espíritu ha dejado de fluir en sus vidas, Dios Todopoderoso, suplico por cada uno, por todos los miembros de este ministerio y de cada ministerio,
En el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra sigue siendo real, viva, verdadera. Tu palabra sigue siendo la palabra, la norma de nuestra vida. Y Dios amado, tú dices que estas señales, hablas aquí de dos señales: expulsar lo maligno y evidenciar lo divino. Tu presencia, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor Espíritu Santo, aquellos que nunca han sido llenos de tu presencia, Señor Jesús, suplicamos, Dios, llenura. Llena, Espíritu de Dios. Llena, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, para que a través del Espíritu Santo y no de los métodos humanos, Dios Todopoderoso, se dé a cabo, se lleve a cabo como tu palabra lo dice, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cada pelea que tenemos, cada lucha que tenemos en la vida, tenemos que hacerla del lado de Jehová. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que pelearla con el Señor de nuestra parte, o nosotros de parte del Señor, o sea, tomados de la mano. Dicho de otra manera, tenemos que estar en un acuerdo con Él. Se lo explico. Un ejemplo, la Biblia dice que el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, dice que tiene pensamientos de bien para ti, para mí. ¿Lo crees? Ahora, ¿estás de acuerdo con lo que Él dice? Porque una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que estemos de acuerdo. Le voy a explicar. Porque una cosa es entender y otra cosa es solamente leer. Un ejemplo, la Biblia. Ok, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que esperan. Y uno dice, ay, qué bonita palabra. No. Yo creo que esto debe de ir más allá y nuestra vida debe de aceptarlo y estar en un acuerdo de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice, entonces se puede hacer rema en nuestra vida. Pero tenemos que estar de acuerdo. Entonces, cada lucha que tenemos que estar en un acuerdo de que el Señor está de nuestro lado. Escuche, si nosotros estamos del lado del Señor. ¿Sí? Tenemos que estar del lado del más que vencedor, el que nunca ha perdido una batalla. Nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. Levante su mano. Ahí donde está, vamos finalizando. Levante su mano. Nuestro Dios jamás ha perdido una batalla. Dígalo fuerte, dígalo con energía en las redes sociales. Mi Dios jamás ha perdido una batalla. Jesucristo, mi Señor, jamás ha perdido una batalla. Denle un aplauso al Rey por esto. La Biblia dice, Jeremías 15:20, haré que seas para este pueblo como invencible, dice, de bronce. Dice, pelearán contra ti. No nos exime, el ser hijos de Dios no nos exime de las peleas. Pero mire lo que dice. Dice, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Yo no sé si usted se alegra con esto, oiga. Pero sabe, la Biblia dice, no te van a poder vencer. No les ha caído el 20. Dice la Biblia, no los van a poder vencer. Escuche, dice la Biblia, dice, pelearán contra ti, dice, pero no te podrán vencer. ¿Por qué? Porque nos decimos cristianos nada más. Porque nos congregamos. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. No, la Biblia dice, porque yo estoy contigo para salvarte. Dice la Biblia, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Afirma el Señor Dios Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Entonces, si Dios está con nosotros, si Dios con nosotros, wow. Entonces toda batalla tenemos que pelearla del lado de Dios. Y entonces, cierro. Hagamos, por amor a Dios, hagamos uso de lo que Dios nos dio.
Gálatas, lo que leíamos al inicio, capítulo 5, del 10 al 18, no lo voy a leer todo, pero hay algo muy interesante. Solo quiero extraer lo que la palabra de Dios viene y nos presenta para ser, como dice la Biblia, más que vencedores. Dice, primero, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Diga, fortalecerse. Después dice, pónganse toda la armadura. Diga, ponernos la armadura. Dice, de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Después, manténganse firme. Diga, mantenerse firme. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Diga, ceñidos con el cinturón de la verdad. Protegidos con la coraza de justicia. Diga, protegidos con la coraza de justicia. Calzados con la disposición de clamar o proclamar el evangelio de la paz. Algo que ya se está dejando de hacer en muchos lados. No debemos dejar de proclamar el evangelio de la paz. Dice, tomen el escudo de la fe. Diga, tomaré el escudo de la fe. Tomen el casco de la salvación. Diga, me pondré el casco de la salvación. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, no dejemos de aprenderla. No dejemos de leerla, no dejemos de digerirla, no dejemos de aprender, no dejemos de lado la palabra y crezcamos en el conocimiento de la palabra. Y sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor en lo que leíamos. Dice, oren en el Espíritu. Aquí la Biblia, leíamos al inicio, dice, caminen en el Espíritu. Y acá viene y nos dice, oren en el Espíritu. Le voy a explicar, con esto cierro. Una cosa es caminar en el Espíritu y otra cosa es orar en el Espíritu. Porque así como se puede caminar en la carne, se puede orar también en la carne. ¿Sí? Así como se puede caminar en la carne y no en el Espíritu, también se puede orar en la carne y no en el Espíritu. Entonces la palabra de Dios nos da todo para hacer, como la Biblia dice, que somos más que vencedores. Levante su mano, vamos a orar, levante sus manos, diga, yo soy más que vencedor. Dígalo con energía, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Declare, haré uso de lo que Dios me dio para ser más que vencedor. Seré sujeto a Dios, honraré su nombre, proclamaré el evangelio, me vestiré con la coraza, me pondré el casco, tomaré el escudo, caminaré con el apresto del evangelio, usaré la espada del Espíritu, oraré en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, Dios, tú tienes propósitos para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Declaramos, Dios, que solamente tu perfecta voluntad se realiza, Padre, en el nombre de Jesucristo. Declaramos un pueblo, como tú lo has declarado, más que vencedor, un pueblo fuerte, un pueblo que conquista, un pueblo, una grey, Dios, que avanza, una grey que le quita las almas al enemigo y los trae a tus pies, una grey, Señor, que no deja o no dejamos de caminar en el Espíritu jamás. Ni dejamos de orar en el Espíritu jamás. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, los que están en este servicio presencial, levante sus manos. Levante sus manos. Esa es otra de las cosas que se ha dejado de hacer, levantar las manos delante de Dios. Levante sus manos y en esas manos elevadas dele el corazón al Señor Dios Todopoderoso, a Jesús de Nazaret, y dile, mi corazón es tuyo. Todo lo que soy es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Nada me pertenece. Dile, nada me pertenece, todo es tuyo. Padre, suplico por cada vida, Dios, que está viendo lo que pusiste, Dios, en mi corazón está oyendo lo que pusiste en mi corazón a través de las redes sociales y los que lo escucharán posteriormente. Dios, suplico en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado y lleve los corazones al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Tú pusiste, Dios, en nuestra vida que este primer día de ayuno y oración sería rompimiento de cadenas de maldad. Declaramos rompimiento de cadenas de maldad en el nombre de Jesús de Nazaret.
Se rompen las cadenas de prostitución ahora en el nombre de Cristo. Se rompen en el nombre de Jesús las cadenas de drogadicción ahora en el nombre de Jesús. Toda miseria se rompe. Todo aquello que arrastra las vidas a ser desleales a ti, Señor, se rompen esas cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, todo lo que te ofende, Dios, y que tiene atado a mucha gente, Dios, ahora se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Y llamamos al espíritu de libertad en el nombre de Jesucristo. Declaramos familias completas restauradas, matrimonios completos restaurados, hijos completamente restaurados, familias completas amando tu nombre santo, aleluya. Dios Todopoderoso, declaro, Dios, que se abren, Dios, los cielos y baja de tu presencia, Dios, esa luz que ilumina todo, Dios, en el nombre de Jesús. Y declaramos lo que tu palabra dice, que tu iglesia caminamos todos en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Si ahí donde te encuentras, en las redes sociales o aquí presencial, quieres darle tu vida a Cristo, te quieres reconciliar, vamos a orar para reconciliar los que se quieren reconciliar o los que le van a dar por primera vez su vida a Cristo. Si ese es tu caso, uno de los dos, dile al Señor: Señor, perdona mis pecados. Dile: perdona mis faltas, perdona mis transgresiones, he pecado contra ti, pero sé que tú eres bueno y hoy apelo, Dios, a tu bondad, a tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, perdona mis pecados. Límpiame con esa sangre carmesí. Vuelve a darme una oportunidad, pero inclina mi corazón a la obediencia. Inclina mi corazón al temor a ti, que nada ni nadie me vuelva a separar de ti. Si ese es tu caso, reconcilio. Si tu caso es que primera vez le vas a dar tu vida a Cristo, dile: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy una pecadora. Si es tu caso, en el caso de las mujeres, dile: perdona mis pecados. He oído de tu fama, de que tú perdonas, de que tú libertas, de que tú das oportunidades. Dame esa oportunidad de vida. Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Dile: hoy este día, te recibo como mi Señor y Salvador. Me entrego completamente a ti. Dame la paz que necesito, dile. Dame esa paz. Dile: dame esa paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de mañana tendremos nuestro segundo día de ayuno, de los 3 días de ayuno y oración. Estaremos compartiendo también algo que Dios ha estado inquietando mucho. Vamos a compartir sobre tener compasión de nuestras comunidades. Nuestras comunidades necesitan la compasión de Cristo. Y el tercer día cerraremos con sometimiento absoluto al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Les amamos a todos los de las redes sociales. Nos esperamos mañana. Vamos a tener un tiempo bien especial también en el Señor. Todos son muy importantes. Me toco el corazón, le digo: les amamos en el nombre del Señor. Igual a ustedes,